estamos aquí nuevamente en otro episodio más de Charla con Carla. Y el día de hoy tenemos una invitada bien especial porque vamos a tocar un tema del que siento que no se toca suficientemente, pero que nos afecta en todos los aspectos. Ella es la doctora Cristina Moros Maestro, es una médica española especializada en la microbiota y salud digestiva. Su enfoque integral combina alimentación, hábitos de vida y tratamientos personalizados para mejorar la salud intestinal y el bienestar general. A través de su trabajo ayuda a personas a entender cómo el intestino impacta digestión, hormonas, energía, fertilidad, metabolismo, salud emocional y mucho, mucho más. Estamos muy contentos de tener a la doctora Cristina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Carla, desde Barcelona. Buenos días. Para todo el público que nos está escuchando aquí en Latinoamérica, pues yo encantada de que me invitéis, de verdad, y todo lo que tiene que ver con temas de divulgación y comunicación en salud, pues aquí me tenéis siempre, Carla. Estamos muy contentos de tenerte por acá. Estamos en Texas, pero hemos visto que has estado en muchas plataformas promoviendo este tema tan importante. Siento que hemos normalizado mucho el vivir con dolor, malestares, inflamación, cólicos, tantas cosas que ahora nos estás haciendo entender que no es normal y que son alertas o es nuestro cuerpo tratando de decirnos algo. Así que quiero comenzar con este tema de cómo la digestión afecta, para empezar, la energía. Pues mira, la digestión influye en nuestros niveles de energía muchísimo, aunque no siempre de manera directa. Pues cuando una persona digiere mal, no tiene buenas digestiones, pues como tú mencionabas anteriormente, tiene hinchazón, tiene gases, tiene reflujo, tiene diarrea o tiene estreñimiento o sensación de pesadez después de comer. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el cuerpo no está funcionando de manera eficiente. La digestión en sí es un proceso que requiere de energía, de coordinación de nuestro sistema nervioso, de una buena secreción de enzimas digestivas, de un buen movimiento de nuestro intestino y de una barrera intestinal que esté bien, es decir, de la pared intestinal, y a la vez una microbiota equilibrada. Y entendemos por microbiota el conjunto de microorganismos, como pueden ser bacterias, como pueden ser virus, como pueden ser hongos, que viven con nosotros, viven en todo nuestro cuerpo y viven, por ejemplo, en la boca, en nuestro intestino, etcétera. Y tienen funciones muy relacionadas, sobre todo la microbiota de nuestro intestino, con todo lo que tiene que ver con la digestión. Entonces, yo siempre digo que el ver pacientes que vienen a la consulta y me dicen cómo y me quedo como apagada, me hincho como si estuviera embarazada o me levanto ya cansada, no siempre es por dormir mal. A veces hay una inflamación de bajo grado, una mala tolerancia a algunos alimentos, alteración del equilibrio de esa microbiota, estreñimiento, alteraciones de carácter hormonal, estrés mantenido o incluso un exceso de alimentación. ¿Con esto qué te quiero decir, Carla? Pues que la energía no solamente depende de las calorías que tomemos, sino también de cómo las digerimos, de cómo las absorbemos, las metabolizamos e incluso toleramos. Muy bien, doctora. La pregunta que le quiero hacer es, ¿cuáles señales pueden ser alertas de que tenemos una mala digestión o que nuestra microbiota está afectada? Pues bueno, podíamos preguntar por señales concretas como hinchazón después de comer, gases excesivos, eructos, reflujo, náuseas, digestiones muy lentas, aquello que estás digiriendo la comida durante un par de horas, dolor de tripa, sensación de plenitud precoz, diarrea, estreñimiento, heces malformadas, urgencia para ir al baño, intolerancias alimentarias que cada vez más
se ven, y cansancio después de comer o incluso niebla mental, aquello que notamos que nos cuesta concentrarnos, que parece que vamos espesos. Y cuando hablo de todas estas señales, no quiere decir que porque pasen un día, pues ya hablamos de que tenemos un problema de malas digestiones. Son situaciones o síntomas que se mantienen en el tiempo y que incluso muchos pacientes llegan a normalizar todas estas situaciones. El que sean estas situaciones frecuentes no significa que sean normales. Y esto es muy importante transmitirlo, Carla. Ok. ¿Cómo afecta el estrés a la digestión? Este es un tema que daría para 3 horas. ¿Sí? Fíjate, wow. El estrés cambia completamente la digestión. Cuando estamos en alerta, el cuerpo lo que hace es priorizar sobrevivir, no digerir. Entonces, ¿qué ocurre? Pues puede disminuir la secreción de enzimas digestivas, se puede alterar el movimiento de nuestro sistema digestivo, concretamente del intestino, se puede favorecer el exceso de ácido, se pueden dar diarreas, se pueden dar incluso situaciones de constipación o estreñimiento, se puede dar también dolor abdominal o incluso hinchazón o distensión. Además, un estrés mantenido en el tiempo, es decir, un estrés casi crónico, puede cambiar el equilibrio de la microbiota y aumentar la sensibilidad de nuestras vísceras. Por eso, aunque hay pacientes que no tienen una lesión digestiva concreta, viven su intestino como si estuviera siempre irritado. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes que el intestino no vive aislado. Lo que pasa en el sistema nervioso también se expresa muchas veces a través de nuestro intestino. Pero es casi, se podría decir, imposible hoy en día vivir sin estrés. ¿Cuáles son algunas de las medidas que podríamos tomar para cuidar nuestra microbiota en estos tiempos tan estresantes? Fíjate, vivimos unos tiempos muy estresantes y el estrés lo tiene cada uno. Cada uno tiene su propio estrés. Lo que ocurre aquí es la manera de gestionar el estrés que sufrimos cada uno de nosotros. Para cuidar nuestra microbiota no solamente se trata de dar el tratamiento que yo pueda ofrecer en la consulta, sino que también hay que cuidar aspectos como la dieta. Por ejemplo, de respecto a la dieta, pues tener una dieta saludable, hacer un buen desayuno con proteína, por ejemplo, comer sentados y sin prisa, evitar las pantallas mientras estemos comiendo, masticar bien, no comer siempre deprisa, evitar cenas pesadas, priorizar la suficiente cantidad de proteína y de fibra, tomar grasas saludables, hidratarnos bien y sobre todo la regulación de nuestros horarios. Eso es importante a nivel de la nutrición. A nivel del estrés, pues aprender a gestionar el estrés, Carla, pues a través, por ejemplo, de la meditación. Si eres religioso, a través del rezo. El rezo también ayuda a poder sobrellevar ese estrés. También es muy importante la gestión de la higiene mental. ¿Con esto qué quiero decir? Al final nos cargamos de pensamientos negativos y estos pensamientos negativos pues al final acaban influyendo en nuestra salud intestinal. Otro punto importante, Carla, el sueño. Tener un sueño de calidad. Y también importante es el ejercicio. Hay que moverse, hay que buscar un ejercicio acorde con nuestro estilo de vida, acorde con lo que nos gusta. Obviamente, si nunca hemos hecho ejercicio, pues no voy a decir a ese paciente que nunca ha hecho ejercicio que se ponga a hacer sesiones de CrossFit. No, pero no. Buscar un ejercicio que le pueda gustar. Que me dice el paciente que camina, le digo, ¿puedes caminar más? ¿Puedes caminar un poquito más rápido? Es decir, buscar dentro del estilo de vida del paciente pues aquellas cositas que se pueden mejorar y eso al propio paciente le va estimulando cada día más a mejorar. Entonces, todo esto que te acabo de decir,
Carla, el tratamiento, si es necesario, la dieta, el sueño, el ejercicio, la gestión del estrés y la higiene mental, todo esto repercute en nuestra salud principalmente y concretamente mucho en nuestra microbiota intestinal. Me encanta ese término de higiene mental. No lo había escuchado, pero tiene muchísima lógica el que nosotros tenemos el poder también de limpiar nuestra mente de cosas negativas. Así que eso me encantó, doctora. También otra cosa que me puse a pensar, nos estás explicando cómo debe ser la atmósfera al momento de comer. No celulares, no televisión, no. Eso siento como que es regresar a los tiempos de antes. Antes era como todo un ritual de armonía para comer. Y nos hemos despegado mucho de eso al tratar de mandar el email y comer y trabajar en la compu con la comida, yo tomándome el café de la mañana, aquí enfrente de la computadora. Entonces, yo creo que regresar un poco a eso, a estar en armonía al momento de ingerir alimentos. Ok, por aquí, una de las preguntas que tengo precisamente es, ¿el café ayuda o perjudica a nuestro estómago, la microbiota y la digestión? Pues, Carla, va a depender mucho de la persona, del momento y de la cantidad. El café puede ayudar a algunas personas a activarse y también a estimular el tránsito intestinal, pero en personas que ya tienen una base de ansiedad, de insomnio, de reflujo, de gastritis, de palpitaciones o de diarrea o de hiperactivación del sistema nervioso, pues puede empeorar más que ayudar. Yo me encuentro también en consulta pues muchas pacientes, mujeres cansadas que utilizan el café para compensar pues una falta de energía real. El problema es que a veces pues no se está solucionando el origen de ese cansancio, sino que lo único que hacen es empujar a un sistema que ya está agotado de por sí. Carla, yo no demonizo el café, pero tampoco lo usaría como tratamiento del cansancio. Ok, no, tiene mucha lógica y desafortunadamente creo que el café se ha vuelto una tendencia cada vez más jóvenes, desde que hay un Starbucks en cada esquina, yo veo muchachitos de 13, 14 años buscando su frap, y se me hace increíble porque antes eran solamente la gente adulta y ahorita ya todo el mundo está tomando café, así que no creo que sea lo ideal. Y creo que tienes razón, o sea, si lo que tienes es sueño es que necesitas dormir, no un café. Exacto. El resto son parches, como decimos. Sí, ¿qué cambios tú sugieres para las personas que sentimos baja energía y que puede estar viniendo desde adentro? ¿Cuáles son algunas cosas que tú nos puedes sugerir? Bueno, yo lo que pensaría en estas personas, primero el sueño. ¿Cómo están durmiendo? Otra cosa importante, evaluar el estrés. ¿Qué estrés están teniendo? También evaluar si se están moviendo, si están haciendo ejercicio. También evaluar pues, si tienen estreñimiento. Otra cosa importante, el consumo de alcohol, súper importante. Y luego también si están consumiendo ultraprocesados o exceso de azúcar. A veces no hace falta empezar por lo más sofisticado, Carla. En muchos pacientes, mejorar hábitos digestivos básicos ya va a cambiar mucho la energía. Ok. Otra cosa que queríamos preguntarte era sobre cómo influye el intestino en el metabolismo. Pues mira, el intestino participa en todo lo que tiene que ver del metabolismo de muchas maneras. Nos ayuda a la absorción de los nutrientes, nos ayuda a regular la glucosa, a la producción de unas sustancias que van a trabajar mucho desde el punto de vista inmunitario, como pueden ser los ácidos grasos de cadena corta. Bueno, quedémonos que son unas sustancias que producen la microbiota y que tienen muchas funciones de carácter positivo. Después nos van a ayudar también al metabolismo de los ácidos biliares que vienen de la vesícula biliar y sobre todo en la digestión de las grasas. Nos va a ayudar también
a la señalización de la saciedad, a decir, para de comer que ya estás lleno. Y también el intestino nos va a ayudar a la comunicación con nuestro hígado, con nuestro páncreas, con nuestro tejido graso y con nuestro sistema inmunitario. Por eso que cuando, por ejemplo, hablamos de peso corporal, pues no podemos reducirlo todo a come menos y muévete más. Esto es muy simple realmente. Hay que mirar, vuelvo otra vez a lo básico, Carla, siempre al final acabamos en lo mismo. Hay que mirar sueño, estrés, resistencia a la insulina, si hay una situación de inflamación, si por ejemplo es mujer y está en menopausia, hay que mirar la masa muscular, hay que mirar también qué medicación está tomando ese paciente, la historia nutricional y, como no, la salud intestinal. Porque hay algunas personas que comen saludable y aún así no pueden adelgazar. Pues mira, muchas veces digo que comer saludable no siempre significa comer de forma adecuada para esa persona en concreto. Puede haber en esa comida tan saludable que pensamos un exceso de calorías y no darnos cuenta. Puede haber poca proteína en esa alimentación, ¿eh? Esa propia persona puede tener poca masa muscular. También puede tener un mal descanso, un estrés crónico, una resistencia a la insulina. Por ejemplo, puede tener alterada la glándula tiroidea en una situación de hipotiroidismo. Puede estar en menopausia. Puede tomar fármacos que no estén ayudando tampoco a esa bajada de peso. Y, por ejemplo, pues el típico alcohol de fin de semana, la típica copa, el típico cóctel de fin de semana o incluso pues que esa persona tenga un intestino inflamado que dificulte todo el proceso de adelgazamiento. Fíjate que muchas pacientes llegan a la consulta después de años de dietas restrictivas y ahí el metabolismo, la relación que tienen con la comida y la masa muscular que tengan esas pacientes, pues va a importar mucho. Y bueno, yo siempre les digo, y para mí me queda muy claro, que el no adelgazar no es siempre por falta de voluntad. Ok, mencionas la insulina. ¿Qué relación existe entre la resistencia a la insulina y la salud intestinal? Pues mira, la relación de la resistencia de la insulina y la salud intestinal empieza con una situación de inflamación de bajo grado. ¿Qué quiere decir esto de inflamación de bajo grado? Bueno, pues la inflamación de bajo grado es una inflamación que hay en nuestro cuerpo, no hinchazón, no lo confundamos. Es una inflamación silenciosa, leve, mantenida en el tiempo. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una infección o una herida, aparecen síntomas de inflamación, aparece fiebre, aparece dolor, y es que nuestro sistema inmune se ha puesto en modo alerta y empieza a trabajar, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de una inflamación de bajo grado, es esta inflamación que se perpetúa en el tiempo, se hace crónica, se hace silenciosa. Es como si tú tuvieras la alarma de tu casa constantemente encendida, bajita, pero constantemente encendida. Al final se acaba gastando, ¿no? Pues lo mismo pasa con el cuerpo. Si tenemos una situación de inflamación de bajo grado, constante, silenciosa, al final nuestro cuerpo se acaba desgastando. Y eso es un terreno muy favorable para situaciones como enfermedades cardiovasculares o como para una situación relacionada con la resistencia a la insulina. Entonces, la resistencia a la insulina pues también se relaciona con un exceso de grasa en nuestro cuerpo, con una alteración de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro hígado y también con cambios en nuestra microbiota. La microbiota puede influir en cómo podemos, por ejemplo, digerir los carbohidratos, en la producción de ciertos metabolitos beneficiosos para nuestro cuerpo, en lo que tiene que ver con la permeabilidad de nuestro intestino y en todo lo que tiene que ver con la activación de nuestro sistema inmunitario. Pero quiero ser muy prudente. Yo no diría que la microbiota produce la resistencia a la insulina por sí solo. No, es una pieza que contribuye o perpetúa el problema que tiene un contexto metabólico mucho más amplio. Ok,
La microbiota puede ser responsable de los antojos, o los antojos es cuestión ya de uno, su mente, sus gustos, o realmente el intestino y la microbiota pueden afectar esos malos hábitos de querer algo dulce en la noche o querer comer salado durante el día o ese tipo de antojos. Puede influir, Carla, puede influir, pero a ver, es importante tener muy claro que estos antojos van a depender del nivel de glucosa que tengamos, del nivel de insulina que tengamos, del sueño, del estrés, de la dopamina que secretemos, de los propios hábitos alimenticios que tengamos, del ciclo menstrual también. Cuando estamos con menstruación, pues nos apetecen cosas dulces. Y también va también a depender de la restricción dietética. Basta que te prohíban ciertos alimentos para que tú tengas más apetencia por ellos. Y también de señales pues, que vienen del intestino. Una microbiota alterada o desequilibrada, una dieta muy rica en ultraprocesados, en azúcar o una mala regulación de la sensación de saciedad, pues nos va a favorecer más apetencia por alimentos dulces, rápidos, etcétera. Y también te tengo que decir que cuanto más acostumbrado está el paladar a sabores muy dulces, pues más cuesta volver a percibir como suficiente el propio dulzor natural de los alimentos. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Sí te creo. A mí me pasó que yo hace como 18 años dejé de tomar coca y fui a una fiesta donde solo había coca y licor y entonces dije, bueno, toca aunque sea para pasarme el taco y se me hizo como que tomé azúcar pura. Así es. No me acordaba de lo dulce que era la coca, es más, o sea, la tomaba y me encantaba mucho tiempo, dejé de hacerlo y de verdad que ahorita se me hace la cosa más dulce del mundo. Es importante, Carla, que sepamos que el azúcar y los alimentos ultraprocesados son muy estimulantes a nivel cerebral, nos producen recompensas rápidas, ¿no? Y pueden generar picos y bajadas de glucosa. Y además, para todo lo que tiene que ver con la microbiota, pues desplazan alimentos que seguramente nos van a nutrir mejor, como la fibra procedente de los vegetales, la fruta, frutos secos, etcétera. Insisto, cuanto más acostumbrados estemos a cosas dulces, más va a costar percibir el sabor real de los alimentos. Doctora, ¿los probióticos realmente funcionan? Y siento como que hay tantos que uno no sabe ni cuáles comprar. Esta pregunta me encanta, Carla. Mira, sí. Ni todos los probióticos son iguales, ni todos son para lo mismo. Los probióticos funcionan, sí, pero con muchos matices. Un probiótico no es algo que nos tomamos para nuestro intestino en general. Los efectos del probiótico están muy relacionados con la cepa de ese probiótico, es decir, con los nombres y apellidos de ese probiótico, porque cada probiótico tiene su nombre y sus apellidos, con la dosis, con la indicación y en la situación clínica que estemos dando ese probiótico. No es lo mismo dar un probiótico para una diarrea que está asociada a la toma de antibióticos o, por ejemplo, para un síndrome de intestino irritable o, por ejemplo, para una paciente que tiene cándidas vaginales de manera recurrente o infecciones urinarias también muy repetitivas. Es decir, no podemos tomar un probiótico cualquiera. Es importante en la consulta entender qué síntomas tienen los pacientes, qué antecedentes hay, qué medicación están tomando, qué dieta están haciendo, qué tipo de tránsito intestinal tienen, por ejemplo, si tienen diarrea o tienen estreñimiento, qué pruebas tenemos y cuál va a ser el objetivo del tratamiento. Y sobre todo, Carla, sobre todo, que los probióticos sean dirigidos por profesionales de la salud. Hoy en día nos encontramos probióticos
en todas las superficies comerciales, en cualquier sitio. E insisto, los probióticos ni todos son iguales, ni todos sirven para lo mismo. Y un probiótico mal dado puede tener también sus reacciones adversas como un medicamento. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esa iba a ser mi pregunta. Si todos los probióticos sirven para algo o son buenos para algo, entonces no pasa nada si no los tomamos sin saber cuáles, o sí puede alterar Puede el alterar, sistema. puede alterar, puede alterar. Es muy importante saber en qué situación nos encontramos y cuál es el probiótico más adecuado para esa situación. Y esto nos lo va a decir un profesional de la salud. Ok, y de igual forma, entonces, ¿los antibióticos todos son malos? A ver, los antibióticos salvan vidas, Carla. Súper importante. Pero son malos para el sistema digestivo. A ver, el antibiótico se tiene que dar cuando es necesario. Así de claro. Lo que sí que es cierto, que el antibiótico no solamente va a ser capaz de destruir aquel microorganismo que nos está produciendo una situación de infección, sino que también va a destruir nuestra microbiota intestinal y sobre todo cuando no la tenemos suficientemente fuerte. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, si tenemos que dar un antibiótico, bueno, pues valoremos el darlo también conjuntamente con un probiótico para que ese probiótico de alguna manera restaure toda aquella microbiota que el antibiótico haya podido dañar. Eso es importante. También una cosa muy importante y de carácter práctico. Cuando tomemos un antibiótico y tomemos un probiótico, no lo hagamos a la vez. ¿Por qué? Es lo que le iba a preguntar. Porque el antibiótico, exacto, porque el antibiótico también va a alterar al probiótico. Por lo tanto, siempre se recomienda que haya un delay entre la toma del antibiótico y el probiótico. Al menos un delay de aproximadamente 2 horas y media de separación, tanto por delante como por detrás, entre la toma del antibiótico y el probiótico. Eso es importante también saberlo. Por eso yo siempre digo a mis pacientes que están en tratamiento con probióticos, si en algún momento hay que trataros con antibiótico, decírmelo, porque entonces habría que cambiar el horario de la toma del probiótico. Muy interesante. Doctora, escuché en varias ocasiones mencionar el alcohol. ¿Cómo afecta el alcohol al intestino, la digestión, la microbiota? Pues mira, el alcohol puede alterar primero la pared intestinal. La pared intestinal es un conjunto de células intestinales que están muy pegadas las unas con las otras y tienen muchas funciones y una de ellas es evitar que pasen sustancias tóxicas a la sangre. Entonces, el alcohol puede alterar esa barrera, esa pared intestinal y hacerla permeable. Puede favorecer también inflamación, puede alterar la microbiota, el equilibrio de nuestra microbiota y esto se puede traducir en empeorar el sueño, en alterar también a nuestro hígado, alterar también nuestro metabolismo y, desde luego, producirnos síntomas digestivos. En personas con hinchazón, con reflujo, con diarrea, con cándidas vaginales recurrentes, por ejemplo, con insomnio o con inflamación, el alcohol puede ser un factor que perpetúe el problema, que mantenga ese problema por largo tiempo. Entonces, no es solo lo que el alcohol hace con el intestino, es lo que hace con el sueño, con el hígado, con la glucosa, con nuestro estado de ánimo y también con todo lo que tiene que ver con la inflamación. Ok, hemos escuchado decir algo como el segundo cerebro es el intestino. ¿Estás de acuerdo con eso? A ver, maticemos. El intestino tiene su sistema nervioso propio
que se llama el sistema nervioso entérico, ¿eh? Oh. Y este sistema nervioso propio va a regular pues, el movimiento, va a regular las secreciones de sustancias, la sensibilidad que tenga ese sistema digestivo, ese intestino y muchas funciones digestivas. Pero yo matizaría, no es que el intestino se ponga a pensar como el cerebro, no va de esto. Lo que ocurre es que el intestino y el cerebro están en comunicación constante y esa comunicación constante se produce a través de una autopista que se llama el nervio vago. También está involucrado en esa comunicación entre el cerebro y el intestino nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema de defensa, nuestras hormonas y, por ejemplo, también sustancias que la microbiota intestinal fabrica, que son los neurotransmisores y que de una manera directa o indirecta nuestro cerebro va a utilizar para regular, pues, por ejemplo, síntomas que tienen que ver con la ansiedad, estrés, etcétera. Por eso el estrés puede dar diarrea o estreñimiento y un intestino inflamado pues puede influir en cansancio, en alteraciones del ánimo o en la niebla mental. ¿Quién no le ha ocurrido que tenía un examen importante y unos minutos antes del examen nos encontramos en el baño porque nos ha entrado una diarrea? Eso es el ejemplo claro de la comunicación que hay entre el cerebro y el intestino. Qué increíble. ¿Qué conexión o qué relación tiene la inflamación y la depresión? Pues bueno, aquí nos encontramos que muchos pacientes hay una relación entre la inflamación de bajo grado que os he explicado anteriormente, el sistema inmunitario, el sueño, el estrés y los síntomas afectivos. Entonces, desde la microbiota podemos ayudar a modular todo lo que tiene que ver con síntomas depresivos o ansiedad. Pero es importante que entendamos que es un tratamiento complementario. El tratamiento de la depresión siempre tiene que ser médico y psicológico. El trabajar con el intestino puede ser una vía de apoyo, no el único tratamiento. Entonces, nos encontramos también pacientes que tienen, por ejemplo, un síndrome del intestino irritable y a veces no sabemos qué fue primero, si la ansiedad que tiene ese paciente o los trastornos digestivos que tiene ese paciente que le han producido esa ansiedad y muchas veces acabando en un cuadro depresivo. Entonces, es importante no centrarnos en pensar qué fue lo primero, si los síntomas depresivos o síntomas de ansiedad o los síntomas digestivos y abordar los dos, los síntomas digestivos y los síntomas depresivos o de ansiedad. Pero insisto, Carla, muy importante, siempre ponernos en manos de profesionales médicos y psicólogos. ¿Qué clase de examen haces tú como para saber cuál es el plan a seguir y tratar de regular el sistema? Mira, lo más importante de todo es una buena historia clínica. ¿Vale? Preguntarle al paciente por todo. Conocer sus antecedentes familiares. Por ejemplo, una cosa muy importante que a mí me puede dar alguna pista es cómo ha sido el parto de ese paciente. Si su madre le dio a luz vía vaginal o vía cesárea, porque eso va a influir en la conformación de su microbiota. Si recibió lactancia materna o lactancia artificial. Luego también va a ser importante saber enfermedades que ha tenido, intervenciones quirúrgicas, qué medicación está tomando, qué suplementación está tomando. Quiero saber también sus hábitos nutricionales. Quiero también saber sus ritmos de vida, a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, a qué hora come, si se va a la cama con pantallas o se va a la cama realmente a dormir. Y luego le voy a preguntar por todo tipo de síntomas. Síntomas, por ejemplo, de carácter dermatológico,
si tiene, por ejemplo, algún tipo de eczema, si tiene algún tipo de enfermedad como puede ser rosácea, psoriasis, etcétera. Le voy a preguntar por síntomas digestivos, le voy a preguntar por cómo está durmiendo, le voy a preguntar también por síntomas neurológicos, le voy a preguntar si tiene cefaleas habitualmente, si se encuentra cansado o cansada, le voy a preguntar cómo es su ritmo deposicional, si va al baño cada día, cómo va, etcétera, etcétera. Al final le voy a preguntar por todo y escuchando al paciente, escuchando todo lo que me está diciendo, me va a dar una idea de cómo está su situación a nivel de microbiota. Y luego, si necesito algún tipo de herramienta que me ayude a complementar ese diagnóstico, pues la utilizaré. Una de ellas puede ser un estudio de microbiota intestinal, por ejemplo, pero insisto, es una herramienta complementaria, ¿eh? Y sí, yo siempre digo, diagnosticamos y tratamos personas, no diagnosticamos y tratamos pruebas. Son personas las que diagnosticamos y tratamos. Y eso es muy importante que lo sepamos y al final, Carla, es lo que decíamos al principio, lo que tú decías, es volver un poquito a lo de antes, a que ese médico escuche al paciente todo lo que le está diciendo. Eso es muy importante. Doctora, ¿al cuánto tiempo de empezar un tratamiento es que la persona puede notar cambios? Eso va a depender de la situación de la persona. Si es una persona que trae síntomas desde hace muchísimo tiempo, ha normalizado el estar estreñido, por ejemplo, pues obviamente remontar esa situación va a costar un poco, ¿eh? Pero bueno, normalmente trabajar el intestino, volver a recuperar el equilibrio de esa microbiota, estamos hablando de una duración entre 6 y 8 meses. Es importante saber que a medida que va pasando el tiempo, pues el paciente va a ir mejorando síntomas que cuando yo le pregunté por ellos, pues ya estaban presentes. Pues, por ejemplo, la hinchazón. Muchos pacientes empiezan a decirme que han mejorado en su hinchazón, pues cuando llevan a lo mejor un mes, mes y medio de tratamiento, por ejemplo. Pero insisto, no quiero levantar falsas expectativas. Lo que viene de largo tiempo, que es la mayor parte de los pacientes, obviamente en 24 o 72 horas no se resuelve, no es magia. E insisto, Carla, en lo que comentábamos también anteriormente, no solamente se trata del tratamiento que yo le pueda dar, sino también de la dieta que haga ese paciente, del ejercicio que haga el paciente, del sueño, del estrés, de cómo está gestionando el estrés y también de la higiene mental. Todo esto, si no se trabaja conjuntamente, Carla, como yo digo a mis pacientes, vamos a perder dos cosas, tiempo y dinero. Y vamos a ganar en una que para mí es la peor de todas, frustración. Frustración porque el paciente no va a ver avances de mejora en su tratamiento y frustración para mí como profesional médico porque no sé cómo ayudar a ese paciente. Entonces, todo esto es muy importante tenerlo en cuenta, Carla. Ok, me quiero dirigir un poquito al tema de las mujeres y de la relación de la microbiota a la fertilidad y menopausia. O sea, ¿qué relación, para empezar, es que juega con la fertilidad? O sea, o no juega un papel. Fíjate, yo me empecé a trabajar en el mundo de la fertilidad allá por el año 2000. Y siempre decíamos que en nuestro útero pues no vivía nadie, no había microbiota. Estamos en el año 2026 y a día de hoy tenemos cada vez más conocimientos sobre la microbiota que hay en nuestro útero. Entonces, la fertilidad depende de muchos factores, de factores conocidos y que podemos controlar y de factores que a día de hoy todavía no conocemos y por lo tanto no podemos controlar. Uno de los que ya empezamos ya a conocer cada vez mejor y a poder controlar cada vez mejor
es la microbiota, ¿vale? Y se ha visto que sobre todo la microbiota del útero y la microbiota intestinal pueden participar en varios mecanismos importantes relacionados con la fertilidad, como puede ser la inflamación de bajo grado, el metabolismo hormonal, el sistema inmunitario, el tener una pared intestinal sana puede también tener que ver con el metabolismo de los nutrientes y la comunicación del intestino, no solamente con el cerebro, sino con el útero, porque también hay una comunicación. Yo, por ejemplo, trato muchas pacientes que están en procesos de fertilidad, procesos de una IVF, por ejemplo, que han normalizado muchos síntomas digestivos y se ha visto que esa inflamación que hay a nivel intestinal está repercutiendo a nivel de su útero, y están teniendo problemas en todo lo que se refiere a la implantación de ese embrión, a poder quedarse embarazadas. Pero ojo, la microbiota no es la única causa, porque yo siempre digo a mis pacientes que trabajar la microbiota no es la solución a todos nuestros males. Ojalá lo fuera, pero sí Pero que es una gran parte. Exacto. Es importante tenerla muy en cuenta. Es un factor de salud que a día de hoy hemos de tener en cuenta. O sea, ¿la microbiota mamá puede afectar al bebé? También es importante tenerlo claro porque, bueno, ese bebé que se está formando, al final va a digerir lo que la mamá está digiriendo. Y cuando da a luz a ese bebé, los primeros 1000 días de vida de ese bebé van a ser críticos en todo lo que tiene que ver con la formación de su microbiota. Y ahí va a tener mucho que ver el tipo de parto, si es vía vaginal o vía cesárea. Si es un parto vía vaginal, el bebé se va a ver favorecido de la microbiota vaginal de la madre y eso va a ayudar sobre todo al entrenamiento de la microbiota de ese bebé en lo que respecta al desarrollo del sistema inmunitario. Entonces, sí, es muy importante la microbiota materna en lo que se refiere al posterior desarrollo de la microbiota de ese bebé. ¡Qué increíble! ¿Qué cambios pueden producirse en la microbiota durante la menopausia? Bueno, pues se ha visto a día de hoy que la caída de estrógenos que sufrimos en menopausia, la situación de nuestra microbiota intestinal cuando estamos en menopausia, pues se ha visto que hay una relación bastante importante. La menopausia no son solo sofocos, sino que hay un cambio endocrino, de hormonas, hay un cambio metabólico, inmunitario y también de mucosas. Cuando bajan nuestros estrógenos, pues eso va a influir en nuestra microbiota vaginal, urinaria e intestinal. Y a nivel vaginal, pues nos puede dar más sequedad. Hay cambios en el pH y hay mayor vulnerabilidad a tener molestias, infecciones urinarias y todo esto se va a ver favorecido de manera negativa por cambios en la microbiota local, es decir, en la microbiota vaginal. Pero, insisto, no nos olvidemos también de la microbiota intestinal, porque nos va a ayudar de manera negativa, si no está bien equilibrada, en todo lo que tiene que ver pues, en la tolerancia a los carbohidratos, de nuevo en la inflamación, en la composición corporal, etc. Entonces, sí, claramente en la menopausia la microbiota vaginal se puede ver afectada de manera negativa. Para las mujeres que están tomando estrógeno, progesterona, todo eso, ¿pueden tener un tratamiento también de probióticos o afectan? Si es necesario, pueden. A día de hoy, unos estrógenos o una progesterona, una terapia hormonal sustitutiva, al fin y al cabo, bien pautada, bien regulada, con un buen seguimiento médico, es un tratamiento beneficioso para la mujer.
sobre todo la ayuda en todo lo que tiene que ver con la mejora de la calidad de vida en una situación de menopausia, porque hay muchas mujeres con situaciones que alteran esa calidad de vida, los sofocos, los despertares nocturnos, el cansancio, síntomas de alteración del ánimo, etcétera. Entonces, el tratamiento de la terapia hormonal sustitutiva se puede complementar con un tratamiento con probióticos siempre y cuando, pues por ejemplo, tengamos una paciente que tenga infecciones de orina recurrentes o que tenga candidiasis vaginales recurrentes, por ejemplo, que es una de las situaciones, sobre todo las infecciones urinarias, que se pueden dar en la menopausia. Muy bien, pues doctora, ¿qué mensaje práctico le puede dar a la audiencia, sobre todo las mujeres, en este tema de la microbiota? Bueno, pues yo daría 3 mensajes, Carla. Primero, que no hay que normalizar vivir hinchadas, cansadas, con dolor, con infecciones de repetición, como pueden ser las infecciones de orina, con niebla mental o con cambios digestivos importantes, porque no solamente es la edad, el estrés o las hormonas, no. Hay que evaluar toda la situación de salud global que tenemos, y sobre todo saber también cómo está nuestra microbiota. El segundo mensaje, la microbiota importa. No se trata de tomar probióticos al azar. Como ya he dicho antes, hay que valorar síntomas, historia clínica, alimentación, sueño, estrés, medicación, tratamiento hormonal y, cuando procede, hacer las pruebas necesarias e interpretarlas bien. Y tercero, cuidar el intestino no es hacer la dieta perfecta, es recuperar regularidad, energía, descanso, equilibrio metabólico y calidad de vida. Okay. Son muy buenos tips que nos das. Y yo creo que cuidar nuestra microbiota no es una moda, es aprender a volver a la raíz de nuestra salud. Pues muchas gracias, doctora Cristina Moros, maestro. Búsquenla, síganla en sus redes. Ella da muchísima información y aparte, supongo que puedes hacer también consultas virtuales. Sí, yo tengo mi consulta presencial en Barcelona, pero también hago consultas virtuales. Y de hecho tengo varios pacientes del continente americano. O sea que sí, puedo hacer consultas online. Bueno, pues búsquenla, llámenla y gracias por ayudarnos a entender que a veces sanar comienza desde un lugar que no vemos y se nos olvida que juega un papel tan importante en nuestra salud. Muchísimas gracias, doctora, y pues te enviamos un abrazo hasta España. Muchísimas gracias a ti, Carla, y a toda tu audiencia. Y ha sido un placer poder compartir este tiempo con todos vosotros y vosotras. Muchas gracias. Hasta la próxima, el próximo episodio de Charla con Carla. Gracias.